sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos a esta nueva emisión del Subsuelo de la Patria. Hoy nos convocan a este programa dos temas que tienen mucho que ver, que quizás se vio ahí un poco en la presentación. Por un lado, los festejos del año número 203 de aniversario de la Revolución de Mayo, y por otro lado, un informe que hicimos de una fábrica recuperada en esta década ganada, que fue el otro convocante al festejo de la Plaza de Mayo, un festejo cargado de color, por así decirlo, cargado de alegría, de militancia, de gente que fue por su cuenta. Y para hablar del tema tenemos de invitado al responsable de políticas de empleo a nivel nacional de periodismo militante, Germán Pelleretegui. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andás? A vos y a toda la audiencia, bueno, un cálido abrazo. Bueno, y también estamos esperando al Tete Alberto Medaglia, que bueno, acá está la silla vacía, estamos esperándolo, está con responsabilidades peronistas y militantes, está en la inauguración de una unidad básica en Quilmes, que yo vengo de allá también, que están abriendo los compañeros, les mandamos un saludo muy grande. Y así nos vamos al primer informe, que tiene que ver con el discurso de la presidenta y mostrar un poco lo que sucedió en esa plaza el último sábado. Por esta plaza de la alegría, del amor por la patria, del amor por el otro, donde no venimos a insultar ni a agraviar, sino a festejar el Día de la Patria. Mi compañero de vida y militancia, el presidente, qué paradoja, el presidente
menos votado de todos los procesos democráticos y sin proscripciones de elecciones en el que menos votos había obtenido y sin embargo vino a encabezar el proceso de transformación y cambio más importante de las últimas décadas. Yo quiero recordar y veo en todos ustedes, en esas caras jóvenes, las caras de otros jóvenes, de French, de Beruti, de Moreno, de Monteagudo, los verdaderos cerebros de esa revolución, French y Beruti, que no repartían como nos enseñaron en el Villiquen, escarapelas, festejando la caída del virrey. Es simplemente una verdad histórica innegable, un movimiento político, el peronismo, que vino a cambiar definitivamente la historia del país. Un hombre y una mujer que les enseñaron a los argentinos que al lado de cada necesidad había un derecho, que les dieron educación, vivienda, vacaciones, aguinaldos. A partir del año 53, convenios colectivos de trabajo que le dieron al trabajador, que incorporaron al trabajador y a la mujer en la vida política de los argentinos, que también, porque es innegable, que también afectaron intereses, porque antes de que llegara el peronismo había explotación en el país, porque antes de que llegara Juan Domingo Perón y Eva Perón, a la gente se le pagaban 2 monedas, no había vacaciones, no había aguinaldos. Después de Perón y de Evita, las 2 personas más difamadas, atacadas, ultrajadas y descalificadas de toda nuestra historia. Pero no me quejo. Sabemos que cuando afectamos intereses, sabemos que cuando defendemos a los sectores más vulnerables, sabemos que cuando incorporamos a millones de argentinos al trabajo, cuando creamos la asignación universal por hijo, que ya no permite que cualquiera contrate a un hombre o a una mujer por 2 pesos, cuando consagramos nuevamente desde hace 10 años las convenciones colectivas de trabajo, en esta década ganada, mal que les pese, es la década ganada, pero no por un gobierno, ganada por el pueblo. Porque me atrevo a decir también que es una década ganada en federalismo, en donde todas las regiones han sido incorporadas en un plan de obra pública sin precedentes, con infraestructura social y económica. Y este es el mejor homenaje que podemos hacer a esos hombres y a esas mujeres que liberaron a un pueblo hace 203 años, pero que la tarea había quedado inconclusa, porque todavía estamos peleando también, ya no por la libertad, sino por la igualdad, que es el gran signo de esta década y de las que vendrán. Mal que les pese, esta es la década ganada, dijo la presidenta, siempre tan clara, siempre marcando su línea de pensamiento, marcando su ideología, siempre en ese rol de maestra, ¿no? Enseñándonos. ¿Qué significa para vos la década ganada, Germán? Bueno, la década ganada personalmente significa haber recuperado los sueños. Para mí, digo,
con mis 42 años me resultaba imposible pensar, por allá por el 2000, que todos los logros que fueron asomando a partir de la llegada de Néstor, digamos, esta refundación del peronismo, esta vuelta, digamos, al movimiento nacional y popular, dejando la partidocracia gerencial de lado. Yo creo que todas esas cuestiones, como la cancelación del pago de deuda externa, era algo que era impensado para nosotros. Yo, como generación que veíamos en los 90 cómo se terminaba de desmadrar y cómo terminaban de aniquilar, no aniquilar, porque el peronismo nunca lo han podido aniquilar y jamás lo van a poder aniquilar, pero sí, indudablemente, todo ese tejido social que significaba justamente la solidaridad, justamente el proyecto colectivo, esa posibilidad de pensarnos dentro de un proyecto colectivo. Me parece que nosotros recuperamos la utopía como generación, aquellos que no somos tan jóvenes. Y después, por otro lado, la década ganada es ni un paso atrás, es volver a refundar, digamos, un Estado con justicia social, con soberanía política, con independencia económica, con las banderas históricas de los procesos de liberación de nuestra patria y a reafirmarla institucionalmente. Yo creo que la verdad que uno cuando milita de corazón, siempre ha militado con un compromiso, pero hoy milita con la convicción de que se puede realmente, y eso se lo debemos en gran medida a Néstor y a Cristina. Cristina habla de la década ganada, con mucha justeza lo dice, pero también hay una realidad que venimos de 3 décadas perdidas, se podría decir. Sí, ¿cuál es el cambio de paradigma que se da de venir de 3 décadas perdidas a pensar en una década ganada? Si vos fijate que tuvimos desde el mismo proceso de liberación, el proceso revolucionario que nos lleva a ese 25 de mayo, en una gesta heroica que, como lo definía Cristina, claramente no es la que vendió Villiquen, la de las escarapelitas, porque indudablemente todavía a Belgrano la oligarquía de Buenos Aires no le había vetado los colores de la escarapela y la insignia patria, o sea que era una mentira total porque ni siquiera teníamos escarapela. Lo que había una distinción clara de quiénes eran los que estaban bancando ahí afuera frente a un acontecer que no sea el premeditado por la revolución, digamos, que no se pueda dar ese proceso revolucionario. Afuera había 500 tipos, 200 tipos, X cantidad de tipos que estaban identificados para entrar y justamente lo que no se iba a poder de una manera se iba a poder de otra. Claramente había una decisión de los criollos, había una decisión clara, digamos, de esos españoles, digamos criollos, porque aquellos españoles también eran considerados y eran despreciados, aquellos que habían nacido en la colonia, por más que fuera todo de España, había como una categorización que los menospreciaba. Yo creo que eso es uno de los factores también que siempre jugó en la cuestión de la identidad y la conformación de la identidad de nuestro suelo en esos momentos. Pero para no irnos lejos, digamos, todos estos tipos que estaban realmente decididos, no era una cuestión de que sí le pedimos al virrey que se vaya. Todo lo que tenga que ver con tensión, con ganar espacio de poder, tiene que ver con una lucha. Y el 25 de mayo fue un proceso de lucha. Fue un proceso de lucha que se fue gestando, no en un día, se fue gestando paulatinamente. Ya con las invasiones inglesas se empezaron a preguntar por 1806, 1807, digamos, hasta qué punto, digamos, servía o no, y hasta qué punto no estábamos en condiciones de pensarnos como una nación, hasta qué punto ya no éramos una nación en sí misma, cuando tuvimos que defendernos de una potencia como la de los británicos, en ese momento primera potencia del mundo. Néstor, en 2003 también, ¿no? Vos hablabas de que se inicia una lucha en la Revolución de Mayo, y Néstor cuando asume ese 25 de mayo del 2003, que dice no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, también se asume en una lucha, ¿no? Sí, y ese es el cambio de paradigma. Frente a los políticos que se cansaron de mentir en discursos, proponerle a la gente tantísima cantidad de salidas o de alternativas, y cuando llegaban al poder negociaban con las corporaciones, con los grupos concentrados, con los poderosos de siempre, y dejaban de lado los intereses del pueblo que lo habían llevado en definitiva a ese mandato. Esa convicción de Néstor, digamos, de no abandonar los principios, asomando con un 22%, fue lo que realmente fue construyendo la legitimidad real de un gobernante, que más allá que gane con un 50 o un 60, es una construcción al día después de la elección. Y creo que Néstor fue cimentando de ese 22 y fue creciendo consecutivamente en función justamente de esto, de que no dejó en la puerta los ideales, y que no solo que no dejó en la puerta los ideales, sino que fue por mucho
por mucho más de lo que todos nosotros pensábamos. Avanzó como sigue avanzando hoy Cristina, que día a día nos demuestra que está con una tacuara 30 kilómetros adelante nuestro, abriendo la brecha. Cosas impensadas, pensar en los 90, que el Estado iba a estar llevando a las mujeres del Ellas Hacen, por ejemplo, que van a ser cooperativistas, pero que tienen 3 chicos y que no han podido insertarse por falta de acceso a la educación, por imposibilidad de distintos tipos, dificultades que hacen a los sectores vulnerables cuando tienen 3 pibes y les cuesta y no tienen quien se los cuide. Bueno, vamos a insertar a todas esas compañeras en gran medida, otras van a hacer talleres de formación, pero en gran medida a volver al secundario. Pensar esto en los 90, ese es el cambio de paradigma. El Estado predispuesto al acceso a derechos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que no podemos renunciar, no solo que no podemos renunciar, sino que tenemos que seguir laburando, seguir militando en los barrios. Falta muchísimo más, muchísimo falta, por todo lo que falta, para que esto no sea una década, sino que podamos hablar de un proyecto histórico que tenga 50 y 100 años en la Argentina. Cristina el otro día decía que este no es un modelo económico, sino que es un proyecto social, cultural y político. Y yo arranqué diciendo, esta es una década ganada pese a que a ellos les duela. Digo, a los que les duele es a aquellos que quieren el modelo económico de que las riquezas sean para unos pocos, ¿no? Claro, bueno, en realidad detrás de toda decisión económica hay una decisión política. Claro. Que cuando ajustan, es para sostener determinados niveles de poder y determinado nivel de impunidad para manejarse como se manejaron a lo largo de la historia. Vos marcabas recién lo de décadas perdidas, lo de las 3 décadas anteriores. Yo creo que más que décadas perdidas fueron décadas de devastación. Empezando por el golpe de Estado del 76, que atenta directamente en lo económico contra la pequeña y mediana empresa, y deja en manos también de los grandes grupos concentrados la economía, como destruye también las fábricas, como destruye en el sentido de que rompe con la matriz de la industria argentina. Y los 90, con la tibieza, y los condicionamientos que ya había dejado la dictadura ligados al Fondo Monetario Internacional, van ajustando en lo económico, pero en realidad lo que ajustan es lo político, es el rumbo de que se libere o no se libere la patria, que se libere o no se libere un pueblo. Detrás de toda decisión económica hay una decisión política, y la decisión política fue la de someter, como siempre lo han pensado, someterlo. Si no han podido legitimarlo de alguna manera, casi siempre ha sido por la fuerza. Y si no, legitimarlo a través del poder de las corporaciones que puedan llegar hoy a presionar. Por ejemplo, como hoy intenta hacerlo abiertamente el Grupo Clarín, en una guerra y una batalla declarada, no contra el gobierno, y acá vamos a aclararlo, contra la democracia en la Argentina, porque va en contra de una ley que fue votada por una amplia mayoría en el Congreso Nacional y que además tuvo un recorrido de legitimación por todas las provincias, por todos los espacios, sindicatos, universidades, establecimientos educativos. Hubo aporte de todos los sectores comprometidos con los medios de comunicación. Se arribó a una ley que es una ley de la democracia. Bueno, no es que atenta a Clarín contra el gobierno, es falso eso. Eso nos quieren meter a nosotros, que tienen una batalla contra el gobierno y contra el campo nacional y popular. No, están atentando contra la democracia en la Argentina. Directa, lisa y llanamente. Al igual que al peronismo, ¿no? Porque Cristina en el video hablaba y decía que el gobierno de Perón y Eva fueron los gobiernos más devastados, más denostados, más criticados, donde más atacó la matriz ideológica del peronismo, al igual que con este gobierno kirchnerista. ¿Por qué crees que es eso? Porque el peronismo, como proyecto, es un proyecto de dignificación de la clase obrera. Y al dignificarla, la constituye en sí misma en un sujeto, en un actor preponderante en la escena política. Perón mete de lleno en la escena política a los trabajadores. Y con eso construye una matriz que es económica, es social, es cultural. Pero fíjate vos que no es casualidad cuando hablamos de peronismo, cuando hablamos de trabajadores, en el golpe de Estado del 76, es en ese plan genocida, de exterminio sistemático,
el 60 y pico % estaba ligado al campo gremial. Eran delegados de base que estaban discutiendo y que iban a discutir sobre los cambios que instaló la dictadura de manos de Martínez de Oz. Una dictadura que, aclaremos, cívico-militar, con intereses fuertemente ligados justamente a estos grupos concentrados de poder que utilizan a las Fuerzas Armadas como el brazo armado. Pero en realidad lo nefasto de Martínez de Oz es justamente, está ligado a esto. Y cuando uno piensa que el 60 y pico % de ese conjunto de compañeros desaparecidos tenía militancia gremial, no es casual. Que estuvieran agremiados en la JTP, la mayoría de ellos, tampoco es casual. Digamos, cuando vos tenías un carnet de algún gremio y eras joven y claramente era un gremio peronista, eras sospechoso, claramente. Nos pretendieron decir que era se disfrazaba esto detrás de una cuestión que iban contra el comunismo en la Argentina, ¿no? Qué loco, porque van en contra del comunismo y el PC apoya el golpe de Estado en la Argentina en el 76. El PC, no estoy hablando ni de espacios como el PRT, no estoy hablando tampoco como del Partido Comunista, otras extinciones. El Partido Comunista, que es de carácter netamente conservador en la Argentina, como siempre apoyó los golpes contra el peronismo. Y en este caso no solo que lo apoya, sino que del socialismo, por ejemplo, de ese falso socialismo y de ese falso comunismo, inclusive aportan cuadros ideológicos, digamos, a los espacios de administración. Pero un detalle que te quería decir, un detalle que te lo quería marcar. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era el principal socio comercial de Argentina en ese momento de la dictadura, con la venta de trigo. Digamos, hay un doble mensaje permanente. Con el carnet del PC salís del país y con el carnet del justicialismo y un sindicato te metían preso, te torturaban, te secuestraban, te robaban a tus hijos y te desaparecían. Un pedacito más del informe que preparamos sobre esta maravillosa plaza del 25 de mayo. A todos los argentinos a esta gesta, a que esta década ganada le siga otra década más en que los argentinos sigan ganando también. Porque yo me pregunto, yo no soy eterna, lo he dicho muchas veces. Y lo que es más importante, tampoco lo quiero ser. Es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad, de estas reformas y estas conquistas para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas. Y sé de qué estoy hablando. Muchas veces leo en letra de molde que hablan del kirchnerismo y del fin de ciclo. Y yo me pregunto, y le pregunto a todos los argentinos, ¿el cambio de un gobierno por otro es fin de ciclo? ¿O en realidad a lo que se están refiriendo es a que cuando yo me vaya se va a acabar todo lo que hemos conquistado en esta década ganada? Me parece que se refieren a eso. Me parece que cuando hablan de la asignación universal por hijo, con desprecio, me parece que cuando hablan en contra del desendeudamiento que comenzamos y que permitió generar un ciclo virtuoso a la economía, donde el Fondo Monetario Internacional no viniera a imponernos condiciones, tal vez se refieran a eso, a que también quieren que vuelva esa etapa. Cada ciclo de gobiernos populares ha tenido ataques feroces, porque en realidad cada una de esas dirigencias no eran ellas el problema, eran el obstáculo
eran las herramientas que la historia del pueblo había tomado para transformar un destino de esclavitud, un destino de atraso, y entonces había que destruir las herramientas. Yo quiero la unidad de todos los argentinos, pero quiero la unidad con memoria, con verdad y con justicia. La necesitamos en este proceso de transformación económica y de inclusión social, y también de grandes reformas políticas. Por cada medida, por cada decisión, un ataque. Cuando él decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional, cuando decidió reestructurar la deuda, cuando en Mar del Plata le dijo no al ALCA, junto a otros patriotas como Lula, como Chávez, querido compañero y amigo Hugo Chávez, eterno en el corazón de nuestro pueblo también, cuando anunciaba las medidas de aumento en todas las asignaciones, en la universal por hijo, por embarazo, en la de los trabajadores registrados. Cuando anunciaba esas medidas, decía: tenemos que organizar a la sociedad para cuidar esa conquista, mirar para cuidar. Si no se organizan, si no participan, si no cuidan ustedes mismos lo que es de ustedes, van a venir otra vez por todos ustedes, como lo han hecho a lo largo de toda la historia. Que quede claro que este es un proyecto político con objetivos económicos, sociales y culturales. Qué linda la plaza, qué lindo que estuvo. Yo tuve la suerte de participar, de estar marchando en la columna con mis compañeros de militancia, y algo que me puso muy contento fue no haber llegado a la plaza. Aunque suene contradictorio, me puso contento porque esa plaza se llenó de gente que quizás ahora no está organizada, pero fue a disfrutar de un día de fiesta, un día donde tocaron bandas, donde tocó Damas Gratis, donde tocó Café Tacuba, donde tocó Silvio Rodríguez. Una plaza compuesta en el centro, repleta por gente que no militaba, por organizaciones sindicales, por organizaciones sociales y políticas que estaban por las calles que desembocan en la Plaza de Mayo. Germán, ¿cómo la viste vos esta plaza? Medio contradictorio, porque yo ese día la verdad estaba un poco caliente. Ahora, teníamos compañeros que habían venido de todo el país, y siempre para los compañeros estar en la plaza frente a la jefa, nuestra compañera, nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, es todo un tema para ellos, ¿viste? Es parte de la mística de haber hecho kilómetros y kilómetros. Digo, por ellos era el tema. Después, cuando me fui enterando por compañeros que estuvieron girando un poquito y estando más básica, y por gente, como vos bien decías, por otros compañeros que quizás no están hoy, no tienen anclaje, no tienen espacio de militancia organizada en una agrupación, pero sí tienen una militancia seguramente de defender el proyecto en su puesto de trabajo, en su lugar. Por eso digo, también la diferenciación entre qué tipo de militancia, ¿no? O encolumnada, organizada dentro de una organización y agrupación, o una militancia que creo que también es la que nos obliga a estos tiempos, de que cuando nos subimos al taxi y hay que dar la discusión, vamos a darla, cuando vamos al supermercado hay que darla. Pero esto no en términos de confrontación, en términos de aclarar algunas cuestiones. Básicamente hacia dónde va este gobierno defendiendo los intereses populares. Y en definitiva, sobre las distintas cuestiones, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué intereses está en juego? Me parece que nosotros tenemos que poner luz muchas veces, o por lo menos dar la mirada nuestra, no callarnos la boca. Por eso digo, esa plaza estaba compuesta, yo creo que también por militantes, pero otro tipo de militancias, que ahí viene también parte del cambio de paradigma.
Hay familias enteras que antes no se podrían ni imaginar llevando a sus hijos de 2, de 3, de 4, 5 años o bebés a una plaza, a un acto político. Era impensado hace años atrás. Ni hablar en el 2000, donde la policía reprimía hasta las propias madres de Plaza de Mayo, con los caballos y con los gases, donde tuvimos 20 y pico de muertos. Digo, pensar en ese escenario, pensar en en el cual la plaza está colmada de familias, básicamente en el centro, y las organizaciones nos tenemos que dar en la retaguardia, en las entradas de Avenida de Mayo, de Diagonal y todo lo demás, haciendo nuestra fiesta también, metiendo nuestra mística y todo lo demás. Yo creo que tuvo un doble efecto. Que a mí me interesa, como militante organizado, dentro de una organización como el Peronismo Militante, que en realidad esos compañeros que todavía no decidieron, no solo en Peronismo Militante, sino en la Cámpora, en Colina o en cualquier otra organización, participar de lleno. Digo, porque esto de ver a la jefa, y ver a la jefa defendiendo los intereses propios, los intereses del país, yo creo que entusiasma y yo creo que contagia. Yo que en ese sentido me terminé quedando contento. Pero no llegamos, nos quedamos en Tacuarí, Avenida de Mayo, con una fiesta terrible. Igual algo sorprendente, digo, para muchos que capaz nunca tuvieron la posibilidad de ir a un acto, nunca tuvieron la suerte, nunca tuvieron el favor, la gracia de poder ir a un acto, que bueno, rondaba esta idea hace un tiempo de iban por el chori y por la coca, no saben para qué van, a dónde están yendo. A mí no me lo dieron. A mí el chori y la coca no me lo dieron, yo tuve hambre todo el día, no podía comer de la ansiedad, pero algo que me sorprendió para bien fue que cuando habló Cristina, no volaba una mosca. No volaba una mosca, no hablaba nadie, los bombos, los característicos bombos de la mística peronista no sonaron. Esto es el cambio de paradigma, donde todos los que estaban ahí estaban por conciencia propia, ¿no? Sí, aparte sonaron toda la tarde a fondo, pero cuando llegó la voz de la jefa querían escuchar, querían ver el mensaje también de este aniversario, 203 años que cumple años la patria, digamos. Y quería escuchar también lo de los 10 años de la década ganada. Yo creo que mucha gente que nunca había ido a un acto, también es el acto, te podría decir, más importante del 2003 a la fecha en términos de cantidad, en lo masivo. Sinceramente, Manuel, es el acto, creo que muchos militantes deben coincidir. Después del Bicentenario fue el más concurrido. Desde ya, ¿no? El Bicentenario, digamos, porque aparte fue una jornada de muchos días, porque tenía otros ribetes, pero acto político en sí mismo, de conmemorar una fecha estrictamente, como puede ser inclusive los actos del 24 de marzo, como puede ser, que cada vez son más masivos también, esto hay que destacarlo, que digo que cada vez crece más, pero creo que en estos tiempos la gente tuvo la necesidad de salir a decir, frente a la taradez mental de la nata, por ejemplo, nosotros bancamos a Cristina. Yo creo que frente a la estupidez mental de aquellos frente a la soncera de aquellos que sinceramente quieren ser sonsos, porque creen en las sonceras y por ende se terminan convirtiendo en sonsos, digo, frente a esta cuestión, digamos, vamos a meterle presencia en la calle. Porque el pueblo en la calle se expresa de una manera muy contundente. Porque no era el pueblo de los caceroleros puteando o insultando literalmente a la oposición, en este caso al oficialismo, ¿no? O sea, a tu opositor, diciendo las barbaridades, las barrabasadas, y hasta hemos visto esvástica circular por las calles del centro de Buenos Aires. Con un odio reaccionario de las minorías que pierden privilegios, porque las mayorías que acceden a privilegios lo hacen con eterna felicidad. Y esto es lo que hubo. Cada una de las columnas, había mística, había sonrisa, había alegría, digamos, había de mirarnos al espejo en cada uno de los compañeros y decir, vamos por más, tenemos la fuerza, tenemos la jefa que tiene una claridad, que es el mejor cuadro que tiene hoy la República, cuadro político formado que tiene la República Argentina. Entonces, frente a ese clima de fiesta, frente a ese clima de jolgorio, es que vamos a seguir laburando y profundizando el modelo por todo lo que falta, que es un montón. Pero ¿vos creés que este acto es una bisagra en la historia argentina o en este proceso político? O sea, llenar una plaza con 700.000 personas es un acto significativo de cambio.
Mira, tan significativo que el otro día Clarín tuvo que poner la foto de Superman en la tapa. Una cosa de loco, una cosa de loco. Te publican cualquier cosa, cualquier, digamos, situación nefasta y, los cacerolazos aparecían, digamos, disfrazados con todos los colores y después pusieron a Superman. Pusieron a Superman. Acto sorprendente. Digo, ahí vos ves en el gesto del enemigo, en definitiva, el acierto o el desacierto tuyo. Si el enemigo te pretende invisibilizar y ponerte, digamos, a un costadito y aparte no pudieron negar, también que lo tuvieron que publicar, que en la plaza no solo había organizaciones políticas, sino que también lo acompañaron, legitiman y acompañan a la presidenta montones de personas que hoy por hoy no están encolumnadas en una organización, pero sí defienden y militan el proyecto. El segundo tema preparado para hoy está íntimamente ligado con la década ganada, porque es uno de los miles de millones de productos de esta década ganada, que es ni más ni menos que una fábrica recuperada por compañeros que se están poniendo en marcha, donde hay un emprendimiento productivo que se está llevando a cabo. Así que vamos a ver el informe y volvemos con más del subsuelo de la patria. Contanos un poco la historia de esta fábrica recuperada. Mi nombre es Darío Zaparó y bueno, la historia del lugar de la fábrica, en el 99 tiene una primera quiebra, después tiene una segunda quiebra en el 2001. Acá producía todo lo que era envasado de pintura, aceite, sal industrial para vender la cervecería. Y bueno, nosotros en 2005 pudimos empezar a trabajar de vuelta en el lugar y empezar a recuperarlo a lo que es ahora, ¿no? La fábrica. Contanos qué actividad se está desarrollando acá en esta fábrica recuperada y cómo surgió la idea de este emprendimiento. Bueno, mi nombre es Gustavo Nielsen, con los compañeros en su momento hemos decidido tratar de dar vida a este lugar que estaba cerrado en 2001, con el compañero Darío. Lamentablemente tuvimos muchos inconvenientes en principio porque no teníamos el dinero disponible para hacer un emprendimiento de esta envergadura, pero los compañeros fueron de a poco haciendo un trabajo previo que era el armado de las piezas plásticas que vamos a desarrollar ahora, pero gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo pudimos hacer una inyectora plástica que va a hacer el producto y vamos a elaborar un producto final con valor elevado. Nosotros, la organización planteamos la recuperación de trabajo, la cantidad Cristina, recién cuando habló sobre sintonía fina, y bueno, acá vamos a tener 40 familias trabajando, o sea, que este lugar pueda tener vida, que puedan ofrecer sueños, principalmente eso. Acaba de llegar, está acá con nosotros Tete Alberto Medaglia, un amigo y compañero, responsable de políticas de empleo del municipio de Avellaneda. ¿Cómo estás, Tete? Bien, buenas tardes. Primero disculpa por haberse dado un poco más tarde porque veníamos de Quilmes, de inauguración de una unidad básica, un centro comunitario de la organización, así que bueno, tratamos de llegar lo antes posible. Una cosita, es el director general de empleo del municipio de Avellaneda y aparte es el responsable político de la provincia de Buenos Aires. De peronismo responsable militar. de la organización en la provincia de Buenos Aires. Tete, ¿qué significa recuperar esta fábrica
¿Y por qué es posible hacerlo ahora? A ver, digo, si uno compara las décadas, ¿no? Uno habla de la nueva década infame de los 90 y lo compara con esta década ganada, digo, me parece que es es la contratapa, digo, ¿no? Digo, si uno ve el cierre de fábricas, el desempleo, la pérdida de trabajo, de los compañeros tener que organizarse en cooperativas, digo también, ¿no? Para poder subsistir, o inclusive tener que salir a buscar subsidios o planes sociales o una bolsa de comida, digo, esa fue el fin de la década infame, ¿no? El fin de la década infame. Cuando los compañeros empiezan a organizar, empiezan a hacer trabajos, si se quiere, de volver a tratar de retomar la tarea laboral, surge un nuevo gobierno que empieza a dar alternativas a esto. Digo, un gobierno que sale de la estructura neoliberal, si se quiere, y pasa a una, si se quiere, una política más distributiva, una política más, si se quiere, de la comunidad organizada y compartir esto. Entonces empieza a darse políticas desde los organismos del Estado a subsidiar o ayudar a esas cooperativas, esas empresas, no solo cooperativas, sino empresas, si se quiere, personas, personales, unipersonales, como microemprendimiento, como emprendimiento, y eso vuelve en un primer momento a los tumbos, ¿no? De 2003, 2004 a 2006, donde veníamos de una derrota cultural muy fuerte, y sobre todo con el tema del trabajo, ¿no? Una derrota cultural muy fuerte, empieza a medio de los tumbos a tener si se quiere, su granito de arena, si se quiere, su primer funcionamiento. Para un dato concreto, digo, los primeros 2 o 3 años de estos proyectos, de cada 100 proyectos que se financiaban o que se ayudaban, perduraban 4. Digo, eran un 4% los que perduraban. Lo demás, por este tema de esa pérdida de la cultura del trabajo, de esa pérdida si se quiere, también del conocimiento y de las ganas de laburar, digo, esos eran un 4%. Hoy por hoy, esos emprendimientos que se llevan adelante con el Ministerio de Trabajo, con entrenamientos productivos, con entrenamientos laborales, que a la vez se capacitan jóvenes para poder ingresar al plano laboral, no solo en las cooperativas, sino también en las empresas privadas, permite que esos programas, esos proyectos superen el 50%. Digo, esas son las mejoras sustanciales de este proyecto. Y a esto se le puede sumar, ¿no? Los 5 millones de puestos de trabajo recuperados, digamos, las cooperativas, las fábricas recuperadas y todo el pequeño y mediana empresa que está funcionando y que va recuperando la fuente laboral, ¿no? Y la dignidad. Una pregunta quería hacerle, ¿puedo? Sí. ¿Se puede? Sí, más vale. De ese frente desocupado se va Perón, bancando un comedor en una barriada, con la mayoría de los compañeros en una situación de estar desocupados, de no tener para llenar la olla directamente, la comida de sus familias, a 60 puestos de trabajo que van a tener en esta fábrica, digamos, de inyección y armado de piezas plásticas para electricidad que la organización, digamos, a través de Resurgir Solidario, su ONG, digamos, que ha colaborado, digamos, y ha desarrollado este proyecto, y hoy están las máquinas y dentro de poco inauguran, y 60 compañeros. ¿Te pensabas que se iba a poder hacer esto en algún momento cuando estabas en el frente desocupado de Barcelona? Mirá, si hay algo que tiene el peronismo, es la esperanza. No, digo, si no, dejemos de ser peronistas, dejemos de creer en una patria para todos, una patria más, si se quiere, más justa, digamos. Si algo lo que tiene el peronismo es la esperanza. Es saber que siempre se va a poder organizar a los compañeros, a la patria, que va a aparecer tal vez un líder, aunque no les guste, un caudillo que pueda llevar adelante esto. Digo, vos decías hoy que Néstor nos dejó como gobierno a la compañera, si se quiere, más formada políticamente, ideológicamente que tiene nuestro país. Digo, en todo sentido, técnicamente, políticamente, humanamente, de todo de donde lo quieras ver. Entonces nosotros, con esa esperanza creíamos, cuando nosotros organizábamos para tratar de solucionar los problemas básicos que podía llegar a ser la comida, digamos, pensábamos en la esperanza de ser mejores. Pensábamos en la esperanza de un emprendimiento, pensábamos en la esperanza de decir, bueno, si agarramos harina, no solo hagamos pizza para comer, sino que hagamos pizza para vender, digamos. Me parece que eso era esa etapa. Y entonces eso es un poco la idea central. Ahora, ya hay 20 compañeros trabajando más o menos en la fábrica, no sé si ustedes lo han visto hoy, y seguramente ahora se incorporarán 40 compañeros más, que estarán recuperando también su fuente de laburo, y bueno, y seguramente para más. Vamos a ver la segunda parte del informe que armamos sobre esta fábrica recuperada.
te significa a vos poder recuperar esta fábrica? ¿Qué simboliza de alguna manera? Yo en el 2001 me tuve que ir de Avellaneda, porque no tenía trabajo, porque a donde iba, tanto mi familia como los amigos, estábamos todos iguales, entonces íbamos a golpear puertas y no tenía trabajo, me enfermé, me tuve que ir. Cuando puedo volver, en el 2005, 2006 empiezo a volver de vuelta a Avellaneda. Yo me fui a vivir a Punta India y empiezo de vuelta a volver a Avellaneda, y la posibilidad del 2006 de volverme de vuelta con toda mi familia, la verdad que es un triunfo, es un logro que no nos imaginábamos que lo íbamos a tener. Y en el 2003 empezamos a vivir otra historia con Néstor. Y bueno, entonces esto, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Devolverle lo que nosotros perdimos en los 90, poder devolvérselo hoy a nuestros hijos, dejárselo a nuestros nietos y a la juventud. Porque bueno, uno ya a una cierta edad es como que no que baja los brazos, pero la lucha se fue perdiendo. Entonces, volver ahora a tener el desafío de poder recuperar el trabajo para los compañeros es una alegría impresionante. Camión interrumpe. ¿En qué cambia el emprendimiento que el Ministerio de Trabajo les haya dado la posibilidad de tener una inyectora plástica? Es sustantivo, porque todos los compañeros que tenían experiencia en la materia solamente podían hacer el armado, o sea, la pieza ya venía hecha, lo único que hacían era armarla. Trabajaban con eso, que estaba bien, pero ahora vamos a poder desarrollar nuestro propio producto. Hemos mandado a hacer los moldes, se ha trabajado sobre el área de comercialización, los compañeros, como venían del rubro, saben dónde poder vender, pero nos faltaba tratar de hacer nuestro propio producto, que bueno, gracias a la inversión del Ministerio vamos a poder empezar a desarrollarlo, y va a hacer que muchas más manos participen de esta iniciativa. Así que estamos muy contentos y también estamos con todo un desafío, porque este lugar estaba totalmente abandonado. Seguramente me van a llevar fotos de lo que era y lo que soy. Muchos compañeros han colaborado acá, compañeros que han venido días y días a ver este lugar. Así que estamos en una etapa de crecimiento, de sueños, y seguramente en breve vamos a inaugurarlo. El sueño nuestro es que venga la presidenta, o en su defecto seguramente va a venir el Ministerio, va a venir el ministro del Trabajo, va a venir el compañero Ferraresi, van a venir los compañeros de organización que saben todo el esfuerzo que hemos. Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Estas voluntades, estas organizaciones políticas, sociales, que tienen ganas de volver a laburar, que tienen emprendimientos, que tienen ideas, ¿cómo se da esa articulación, Tete, con el Estado Nacional, con el Estado Municipal en Avellaneda? Bueno, vamos a ser breve porque por ahí sí desarrollamos toda la articulación desde donde comienza, por ahí nos extenderíamos mucho, pero a ver, si algo se puede llevar adelante, se puede concretar, es con todos los actores, si se quiere, de la comunidad. El Estado Nacional, que es el que tiene que acompañar estos emprendimientos, el Estado Municipal, que es el que tiene que regular y dar una mano en lo que se necesita, a nivel logística, a nivel si se quiere, poniéndose como comprador, ¿no?, de la materia, y las organizaciones sociales, las ONG, desde el pueblo, produciendo esos proyectos para que se lleven adelante y poniendo toda la voluntad para que esto se ordene. Digo, me parece que hay un cambio sustancial desde que compañeros que vienen del campo de la militancia social, política, de los territorios, empiezan a ocupar lugares de poder. Digo, yo hace 1 año y medio que soy director de empleo del municipio de Avellaneda, por un gesto del intendente, decir, queremos compañeros jóvenes nuevos que puedan
empezar a mostrarnos que hay una política de empleo interesante, que hay lugares donde están desatendidos y se pueden llevar, digamos, las atenciones adelante. Me parece que eso es un poco la articulación de todos los poderes, de todos los lugares. Eso es una comunidad organizada, digamos, funcionando. Germán, vos como director de políticas de empleo de la organización Peronismo Militante, ¿qué evaluación haces de la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales? Sí, mira, básicamente dentro del cambio de paradigma, que un poco de lo que venimos hablando, y hablamos de la década ganada, digamos, ¿qué ganamos? Volvimos a refundar el peronismo, volvimos a pensar y a trazar pero digo, el peronismo básicamente concibe al trabajo como el ordenador elemental de la vida social de la gente. Digamos, es un punto de partida básico y elemental para poder comprender al peronismo. ¿Por qué Perón también recuesta sobre los trabajadores como la polea? Indudablemente lo hace en función a sabiendas, digamos, de que esos intereses, los intereses de los trabajadores, van a estar respaldados justamente por la gestión de gobierno, y esa gestión de gobierno va a estar respaldada. Hay un ida y vuelta constante en esa comunicación directa que Perón establece muy románticamente cuando está en la plaza, por ejemplo. Esa energía directa tiene que ver con esto, con que el trabajo no es un tema más, es el ordenador. Vos fíjate que a tal punto que no solo lo marcaba el Tete recién, la recuperación de los puestos de trabajo en la República Argentina, sino también la recuperación del mercado interno. ¿Qué eso significa? ¿Qué significa? Recuperación de la industria nacional. ¿Qué significa? Revalorización de los puestos de trabajo, y es un círculo virtuoso que es lo que hoy nos sostiene y nos aleja de una crisis internacional que, por más que nos lleguen algunos coletazos, porque indudablemente que nos van a llegar coletazos, pues es una crisis que lo definía Cristina inclusive, del calibre de la crisis del 29 a nivel mundial. Digo, pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiera agarrado como nos agarró el efecto tequila en su momento, como nos agarró cuando dependíamos del dólar, cuando dependíamos del mercado, digamos, de otro tipo de juego de relaciones económicas? En este momento podemos decir que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Empleo, en el área por lo menos donde trabajamos nosotros, están predispuestos al 100% para que las organizaciones den un salto cualitativo para poder gestionar, para poder organizar lo que el mercado no puede organizar. El Estado, las organizaciones, y cuando digo el Estado decimos el Estado Nacional, y requiere del compromiso territorial de los gobiernos tanto provinciales como locales. Y en ese caminar, en ese trazar, digamos, del camino, es básico y fundamental, digamos, la voluntad de los compañeros. Es mentira que alguien no quiere trabajar y tener un sueldo a fin de mes, que tener a sus pibes con obra social, tener a sus pibes con la certeza de que van a comer en su casa y no en un comedor. Es mentira que uno podría estar mejor cobrando una asistencia simplemente cuando el trabajo dignifica básicamente a las familias enteras. Porque no solo dignifica al trabajador, que tiene la posibilidad de llevar y pararse en la mesa y juntar a toda su familia, sino también dignifica a cada uno de sus hijos, porque puede acceder a la escuela, porque puede acceder a la salud, porque puede acceder a lo que una comunidad necesita para realizarse. Tete, bueno, vos estabas con responsabilidades. El anterior informe fue sobre la plaza, sobre ese festejo, y no me quería quedar sin preguntarte qué significa para vos esta década ganada y cómo viviste la plaza, qué evaluación hiciste. A ver, digo, si tenemos que empezar con reivindicaciones, yendo al laboral, digo, 10 años de discusión salarial, de convenios colectivos todos en alza, digo, parece que marca un rumbo, es como un poco como hablábamos, no solamente la recuperación del trabajo perdido, sino empezar mecanismos o empezar, digamos, poner elementos para que el trabajador que no había perdido su trabajo, pero que había visto muy golpeada su economía, muy golpeada su familia, su casa, empieza a recuperar esa posibilidad, como decía Germán un poco, del consumo, de volver a tener ese poder de consumo y ese poder de estar un poco mejor, digamos. La escala social ascendente, como decía nuestro jefe máximo para nosotros, que era el general Perón, digamos, ¿no? Me parece que la década esta ganada, estos 10 años de recuperación, viene con eso, viene con una política de derechos humanos muy fuerte, que me parece que eso también es parte y emblemático de este proyecto, este modelo, este proyecto, como dice Cristina.
la recuperación de muchas empresas entregadas en los 90, AISA, Aguas Argentinas y parte de YPF, etcétera. Digamos, la recuperación de la política, y no solo de los jóvenes, digo, ahí lo emblemático de los jóvenes, pero creo que los que pueden caminar los territorios y charlar con compañeros, ir a unidades básicas o a centros sociales, culturales, ve que también en unas generaciones intermedias o generaciones, si se quiere, más grandes, también hay una recuperación de la política. Digo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que lo principal, digamos, que hay que tener en cuenta, que Néstor nos dejó, como decía Germán cuando entramos, la compañera mejor formada que tenemos, la compañera mejor formada en lo político, en lo social, en lo humano, digamos, que tiene nuestro país, que es Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que eso es importantísimo y que es lo que deja esta década y que nos permite avanzar con más reivindicaciones, con la búsqueda de más derechos, de recuperación de más derechos para una década que viene. Bueno, Tete, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Chivo, sí se puede. Digo, es importante porque sabemos que llega fuerte. La señal queremos agradecer a la casa, TV Clip siempre, pero aquellos chicas y chicos entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios, que no hayan podido finalizar sus estudios secundarios, ¿no? Y que no estén cobrando absolutamente nada, que no estén cobrando ningún tipo de ayuda que les permita y que estén en situación, digamos, de desocupación. Nosotros podemos dar como dirección, ¿qué podemos dar? La del blog, por ejemplo. pmlanus.com.ar, pmlanus.com.ar, que es el blog, que inclusive se pueden acceder a ver los videos, a ver los distintos programas, pero aquellos que, para asesorarse y que inclusive aquellos que quieran incorporarse a estos talleres de formación y capacitación, estamos hablando no solo de Lanús, no solo de Avellaneda, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en distintos dispositivos para generar estos entrenamientos y bueno, acercarlos a los jóvenes a la posibilidad de trabajo. Y que estos programas que son tan importantes, que por como sabemos, digamos, la corporación mediática no los informa, no los muestra y, digamos, por ahí no llega a todos los lugares que tienen que llegar, ¿no? Exactamente. Con cada municipio de cada ciudad vamos a articular esto y con la GECAL, que es la Gerencia Territorial del Ministerio de Trabajo, nosotros como Resurgir Solidario y como Peronismo Militante, Resurgir Solidario es nuestra ONG y nuestra organización Peronismo Militante ya estamos capacitando en distintas provincias. Así que bueno, invitamos a todos a que se sumen. Bueno, Germán, otra vez gracias por venir. Es el segundo encuentro que estás con nosotros. Gracias a vos por invitarme. Y como siempre, un agradecimiento más que grande, sería gigante, para Rubén, que como todas las semanas lo vuelvo loco con la edición y lo digo todos los programas y lo voy a seguir diciendo porque hoy editó hasta último momento antes de hacer el programa los informes para hoy. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el sábado que viene con más del subsuelo de la patria. Cuando asomó a la vida